Que la podamos entender un poquito más. ¿Quiero qué? Hijo, yo hasta regalado un puño. ¿Y más si es comida? Tiene las 24 horas del día, 26 duro con hambre. ¿Profe, quiere un maní? Ese fue el que se le cayó. Pero pues, ¿para qué tiempo lo de la Ahorita me lo como. Estaba completo y después de la casa. Espero que el maní no sea para chantajearme, ¿no? De que no haya acumulativo. ¿Cómo crees? ¿Otro maní? La tiroides se encarga de captar el yodo. ¿Quién estimula a la glándula tiroides para que ella capte el yodo? La hipófisis, a través de la hormona estimulante del tiroides. Entonces, la tiroides, allá en unas células, que se llaman las células coloidales, capta el yodo y lo empieza a empaquetar en 4 moléculas de yodo. Coge 4 moléculas de yodo y las une y me forma lo que se llama la T4 o tetrayodotironina. T4. ¿Qué más hace esa hormona estimulante del tiroides? Estimula la producción de una proteína, ¿sí?, que se llama la tiroglobulina. ¿Sí? ¿Qué hace esa tiroglobulina? Rompe las 4 moléculas de yodo, ¿sí? Entonces, sobre esto actúa la tiroglobulina. Entonces rompe las 4 moléculas de yodo y como resultado me queda T3 o triyodotironina más una molécula de yodo solita. ¿Sí? ¿Qué hace esa molécula de yodo solita? La tiroglobulina coge esa molécula de yodo y se la lleva por la sangre y la deposita en cualquier célula de nuestro cuerpo. O sea, todas las células de nuestro cuerpo necesitan yodo para su metabolismo celular, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que esa hormona estimulante del tiroides que se produce en la hipófisis también favorece que el yodo que nosotros consumimos en la comida se vaya para dónde. Y se me arma un círculo. Eso es una circulación, ¿sí? Eso es como funciona normalmente la tiroides, ¿cierto? Tironina. ¿Cómo es? Triyodotironina y tetrayodotironina. La hipófisis es la que actúa en la tiroides. sobre la tiroides, ¿para qué? Para que la tiroides capte el yodo y forme T4. Estimula para que también se produzca la tiroglobulina, y esta tiroglobulina degrada o rompe en las 4 moléculas de yodo y se me forman 3 moléculas de yodo más un yodo libre, y este yodo libre me lo coge la tiroglobulina y me la lleva a la célula. Pues eso es a grosso modo, ¿no? Porque el proceso pues obviamente es mucho más complejo, pero es a grosso modo. Hay mucha producción de T4, mucha producción de T4. En el hipotiroidismo muy poca, que es lo que se ponen gordos y toda esa cuestión. Bueno, entonces, la glándula tiroides es una glándula que se encuentra ubicada a la altura de ese cartílago tiroides que ya por ejemplo, nosotros por allá vimos en
en morfo, cuando vimos respiratorio, digestivo, la epiglotis, que formaba el esqueleto de esa laringe, me lo forma el cartílago. Tiroides, que es lo que vulgarmente nosotros conocemos como manzana de Adán, ¿sí? Esa glándula tiroides tiene dos lóbulos, un lóbulo tiroideo izquierdo, un lóbulo tiroideo derecho, unidos por un istmo. La irrigación está dada por la arteria tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, y la arteria tiroidea inferior, que es rama de este tronco, que se llama tronco costocervical o tirobicervico escapular. Principalmente se conoce más como tirobicervico escapular, ¿cierto? En cuanto al drenaje venoso, ojo, ¿cuántas arterias tiroideas tenemos? Dos, superior e inferior. En cuanto a vena, tenemos 3 venas tiroideas, ¿sí? Tenemos 3 venas tiroideas. La vena, no tengo acá, la vena tiroidea superior y media drenan en la vena yugular externa, y la vena tiroidea inferior drena en el tronco tirobicérvico escapular, ¿sí? Esa es la única diferencia. Bueno, ya vimos la parte de las funciones ¿de qué? De la tiroides. ¿Tirobicercoescapular? Tirobicérvico escapular. Ah, mira, aquí estaban las venas. La superior y la media, que drenan en la yugular interna, y la tiroidea inferior en el tronco tirobicérvico escapular o en el tronco venoso brachiocefálico. Detrás de los lóbulos tiroideos tenemos otras glándulas a manera como de lentejitas, muy chiquiticas, agrupaditas en número de 4 a 8, que corresponden a la glándula paratiroides. La glándula paratiroides, ¿cierto? Estamos viéndolo por detrás, la tiroides, la paratiroides. La función de ella es producir una hormona que se llama la paratormona, o también llamada calcitonina. ¿Qué hace esa paratormona? Regular las concentraciones de calcio en sangre, ¿sí? Hace la paratormona, ¿verdad? Esa es la función más importante, regular las concentraciones de calcio en sangre. La irrigación y el drenaje venoso es igual que la de la tiroides, o sea, irrigado por la arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa, y por la tiroidea inferior, rama del tronco tirobicérvico escapular. Y en cuanto al drenaje venoso, las 3 venas tiroideas, superior y media, que terminan en la yugular interna, y la tiroidea inferior, que termina o en el tronco tirobicérvico o en el tronco yúgulo subclavio. Acá estamos viendo la faringe, la laringe, los constrictores y las glándulas tiroides. Estos pequeñitas son las glándulas paratiroideas, ¿correcto? El vaso, nosotros ya vimos el vaso, ¿cierto? Lo vimos en supramesocolo. Ya. Entonces, el vaso pues es un órgano que se encuentra ubicado en el hipocondrio izquierdo. Es un órgano supramesocólico, pero que no tiene ninguna función en la parte digestiva, ¿sí? Ahorita vemos las funciones de ese vaso. Ese vaso tiene dos zonas, una corteza y tiene una médula, una región cortical, una región medular. Tiene 2 pulpas, una pulpa blanca, una pulpa roja. La pulpa blanca, la función de la pulpa blanca es la de los linfocitos. Ahí están las funciones. El vaso tiene una función hematopoyética y tiene una función linfoide. La función linfoide ocurre en la pulpa blanca del vaso. ¿Cuál es esa función? El vaso especializa los linfocitos. Los linfocitos son un tipo de glóbulo blanco. El vaso convierte los linfocitos en linfocitos B, o sea, B de vaso. ¿Y cuál es la función de esos linfocitos B? Es producir anticuerpos, y esos anticuerpos son los que salen a atacar los microorganismos cuando ingresa algún microorganismo. Esa es la función linfoide del vaso. Y la función hematopoyética del vaso ocurre en la pulpa roja, ¿sí? ¿Y cuál es esa función? Cuando
los glóbulos viejos llegan al vaso a través de esa arteria esplénica, entonces el vaso destruye los glóbulos rojos viejos. ¿Para qué? Para estimular, ¿sí?, que la médula ósea produzca nuevas células sanguíneas, ¿sí? Estimular el proceso de hemopoiesis. Esas son las dos funciones del vaso. Está irrigado por la arteria esplénica. Recordemos que esta arteria esplénica es rama del tronco celíaco, y el drenaje es parte de la vena esplénica, que esa vena esplénica me ayuda a formar, ¿sí?, la porta. ¿Se acuerdan? Sí. La vena esplénica se le unía a la mesentérica inferior, me formaba el tronco espleno-mesentérico. Al tronco espleno-mesentérico se le unía a la mesentérica superior y me formaba la vena porta. Profe, consulta, cuando hacen una esplenectomía, ¿quién suple la función de, o qué pasa ahí? La sangre, pero ya se baja la producción de linfocitos en el paciente, y por eso esos pacientes y con esplenectomía, esos pacientes tienen bajas defensas. ¿Sí? Señora. Una función era hematopoyética y la otra. Linfoide. Linfoide. Bueno. Allá tenemos el vaso, que también está relacionado con otro órgano endocrino que vamos a ver ahora, que es el páncreas, a través de un ligamento que se llama el ligamento pancreato esplénico. Ahí vemos cómo se forma la porta. Está la porta, la mesentérica superior, el tronco espleno-mesentérico, mesentérica inferior y esplénica. Bueno, ahí tenemos el vaso, la parte cóncava, que es donde encontramos el hilio esplénico. Ahí se puede observar bien la arteria esplénica y la vena esplénica. El páncreas y el vaso. Muy bien, las funciones: inmunitaria o linfoide, linfocitos B, hematopoyética, la hemopoiesis, o sea, estimular la producción de nuevas células sanguíneas. El páncreas también ya lo vimos, ¿sí? El páncreas, entonces, recordemos que el páncreas tiene 3, 4 segmentos, lo que es la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. La cabeza en su parte inferior tiene una dilatación que se llama el proceso uncinado o proceso unciforme, ¿sí? Recordemos que el páncreas es una glándula mixta, es decir, tiene una función exocrina y tiene una función endocrina. La función exocrina sí tiene que ver con la digestión a través de unas células que se llaman las células P, que me producían tripsina, quimiotripsina, fosfatasa, elastasa, ¿verdad? Esa secreción es la que viaja por el conducto pancreático principal, se mezcla con la bilis y cae al duodeno para convertir el quimo en quimo. ¿Listo? Y la otra función era la función endocrina, que son con las otras células, las células alfa, beta y delta. Alfa, glucagón; beta, insulina; delta, somatostatina. Todas estas células, alfa, beta, delta y P, están reunidas o se encuentran como a manera de racimos en una estructura que se llaman los islotes de Langerhans. Ahí está el conducto pancreático principal, el conducto pancreático accesorio, la ampolla hepatopancreática, las porciones que ya hemos hablado, ¿sí? La función exocrina, las células P, y la función endocrina, las células alfa, beta y delta. Los islotes de Langerhans, conducto pancreático principal, eso ya lo vimos. Bueno. Tenemos la glándula suprarrenal, que son dos glandulitas que se encuentran por encima de los riñones, ¿sí? Muy bien. Las glándulas suprarrenales son órganos retroperitoneales, igual que los riñones, ¿no? Como las glándulas suprarrenales están encima de los riñones también son retroperitoneales. Las glándulas suprarrenales no tienen la misma forma.
¿sí? La glándula suprarrenal del lado izquierdo, la glándula suprarrenal del lado izquierdo tiene forma de media luna, la glándula suprarrenal del lado derecho tiene forma de triángulo, tiene forma de pirámide. La glándula suprarrenal tiene también dos porciones, una corteza y una médula. La función de la corteza, o sea, de la hipófisis se produce una hormona que se llama la adrenocorticotropina, la ACTH, ¿sí? Y esa adrenocorticotropina actúa acá, principalmente en la corteza. ¿Para qué? Para que la corteza produzca lo que se llaman los corticoides endógenos. ¿Cuáles son esos corticoides endógenos? Los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los andrógenos sexuales. Y la médula produce las que son las llamadas catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Son la adrenalina y la noradrenalina. Ellas, el estímulo, por así decirlo, para que ellas se producen no es por parte de la CTH, o sea, de la adrenocorticotropina, sino es por parte del sistema nervioso simpático. Sistema nervioso simpático. Entonces, acuérdense que el sistema nervioso simpático es el que se activa cuando nosotros estamos en los estados de alerta, estrés, ansiedad, susto, nerviosismo. En este momento que todos estamos, creo que relativamente tranquilos, quien está predominando es el sistema nervioso parasimpático. Que por algún motivo, creo que era yo que les decía a ustedes, un temblor o que vamos caminando y de pronto casi nos coge un carro, bueno, ese tipo de cosas, inmediatamente se activa el sistema simpático. Y ese simpático en la médula de la glándula suprarrenal estimula la producción de mucha adrenalina y noradrenalina. Y esa adrenalina y esa noradrenalina son las responsables de todos los signos y síntomas que nosotros presentamos en los estados de alerta, de urgencia, de nerviosismo. ¿Sí? La adrenalina acelera el corazón. Ya entendemos por qué si estamos, vuelvo y le digo, con un susto o si de repente nos pita por ahí un carro que casi nos coge, se nos acelera el corazón, ¿sí? Porque se produjo mucha adrenalina. Y bueno, todos los efectos que se nos producen, que si de repente estamos con nervios, sudamos mucho, o se nos reseca la boca, o lo contrario, salivamos mucha cialorrea, todo eso tiene que ver con adrenalina y noradrenalina. Inclusive también hay una situación que no es, es de alerta mediada por el simpático, pero no es aguda. Es decir, esto es agudo, es decir, se nos produce mucha adrenalina y noradrenalina cuando se presenta algo que de manera súbita, ¿verdad? Estamos tranquilos y por un temblor bien fuerte. Inmediatamente eso nos hace liberar mucha adrenalina, noradrenalina. O de repente, el ejemplo que siempre les pongo, vamos por la calle ahorita y nos pita un carro porque casi nos coge. Eso fue algo súbito. O de repente también vamos por la calle, ¿sí? Como para variar, un cuento de los hermanos Grimm, ¿no? De esos niños que en la clase se la pasan chateando y también por la calle van chateando y casi se lo roban o se lo robaron. Todos esos efectos, ¿qué? Adrenalina, ¿verdad? Pero hay una situación de estrés que no es así súbita, que no es abrupta, sino que se da paulatinamente. ¿Cuál es? ¿Cuál creen ustedes que sea? Es una situación de estrés, es una situación no es de alerta, es de estrés, pero no se presenta en forma abrupta, como los ejemplos que les acabo de dar, sino que se va presentando de manera gradual y dura mucho tiempo, algo que se me había olvidado también decirle. Dura eso mucho tiempo. Lo otro, ya pasó el susto y pues madre, casi me atropella el carro, ¿sí? Y ya, vuelve nuevamente a ir apareciendo el parasimpático, va subiendo el parasimpático, va bajando el simpático y no sé, después de un determinado tiempo se nos normaliza la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todo eso, ¿sí? Pero no, dura días, meses,
o inclusive puede ser años. ¿Qué es eso? ¿Un hijo? Que la Es sustancia. que un hijo. Para usted un hijo, uy, cosa tan Pero la horrible. situación y la sustancia, ¿qué es lo que dice? La situación, La situación. la situación. ¿Cómo? ¿Deuda? No. ¿Cómo? Depresión. En la depresión lo que hay es una baja de noradrenalina y de serotonina. ¿Sí? Pero la depresión es un efecto largo, ¿no? A largo plazo, es un efecto largo. ¿Sí? Paula, digo, la novia nos echó, ¿verdad? Duramos con depre. Todo lo que yo le invertí a esa niña, Dios mío, la llevé a caminar varias veces, le gasté la suela de los zapatos. Compraba un paquete de papas y la compartíamos entre los dos, ese tipo de, pues eso, ¿sí? Es pero por baja, pero es un efecto que a largo plazo. En algunas ocasiones, de repente, dependiendo cuál sea la causal, puede durar meses, inclusive es años. Hay pacientes que ustedes ven que no superan una situación, de pronto, por decir un ejemplo, la muerte de un ser querido, la muerte de papá, mamá, la muerte de la esposa, un hijo, lo que sea. O sea que los medicamentos antidepresivos son como lo que les ayuda a regularlo, pero porque dicen que son tan malos entonces. Todo medicamento es malo. Pero o sea, más No, eso. esos medicamentos no generan dependencia. Eso es mentira. Esos medicamentos no generan dependencia. Lo que pasa es que, si bien es cierto, la idea es que uno controle la situación, no que la situación lo controle a uno. Cuando yo ya necesito medicamento porque no supero, que terminé con mi novia, ¿sí? Ya la situación se me escapa de las manos, es ahí donde, sí, usted se ríe, he de ver el semestre entrante cuando la Paula en la primera semana, ¿sabe qué suerte es que te digo? Primero morfo. ¿Sí? La vemos viendo caminando por la calle de la desesperanza. Entonces, ahí todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ustedes lo van a ver en farmacología. Ahora, que dependiendo qué tipo de medicamento sea, dependiendo la concentración, dependiendo el tiempo que el paciente dure ingiriendo el medicamento, se puede o no presentar el efecto secundario, y puede ser un efecto secundario leve. Si ustedes miran un libro de farmacología o un vademecum, lo que sea, todos los medicamentos producen diarrea. Ustedes dirán, bueno, yo he tomado Dolex y a mí no me ha dado diarrea, porque eso también depende de la constitución de la persona. ¿Sí? Hay algunas personas que unos determinados medicamentos le generan un determinado efecto secundario y a otros no. A otro de pronto le genera otro efecto secundario completamente diferente. ¿Sí? Entonces hay que ver eso. Pero no, ellos no generan dependencia. Los medicamentos que generan dependencia son medicamentos que pertenecen a la familia de los barbitúricos. ¿Sí? Esos sí generan dependencia. Pero el resto de medicamentos no. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la irrigación de la glándula suprarrenal, si ustedes se acuerdan del dibujito, nosotros tenemos tres arterias suprarrenales, la superior, la media y la inferior. ¿Cuál era la cosa? Que las tres arterias se originaban en diferente parte. La arteria suprarrenal superior se origina de esta arteria que es la frénica inferior. La arteria suprarrenal media se origina de la arteria aorta, y la arteria suprarrenal inferior se origina de la arteria renal. A diferencia de las arterias, nosotros tenemos solamente una vena suprarrenal, una sola, no tres venas suprarrenales, una sola vena suprarrenal, que esa vena suprarrenal va a terminar en la vena renal. Si es del lado izquierdo, la vena suprarrenal izquierda termina en la vena renal izquierda. Si es la vena renal suprarrenal derecha, termina en la vena cava inferior. Acuérdense que habían tres variaciones que eran iguales, la vena gonadal, la suprarrenal y ¿la qué? La lumbar 1. La lumbar 1. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la glándula suprarrenal. Recuerden que la izquierda es de forma redondeada, en forma de media luna, y la derecha en forma de triángulo, forma de pirámide.
¿Listo? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, chicos. Bueno, dejamos ahí.